Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de A Contracorriente. En el día de hoy les voy a realizar una presentación de aproximadamente una hora en donde voy a abordar las grandes contradicciones de las personas que tienen ideología izquierda y cómo esas contradicciones van constituyendo su cosmovisión, es decir, su percepción del mundo, y cómo esa percepción, desde mi punto de vista negativa, los afecta a ellos y les impide vivir la vida con plenitud y alegría. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto ser feliz? A la izquierda le cuesta tanto ser feliz precisamente porque tienen un grupo de supuestos que son los que arman su cosmovisión. Ese grupo de supuestos es el que vamos a ver a continuación. Pero antes, lo primero que tenemos que tratar de definir es qué es la izquierda. A partir de ahí armé una agenda en donde vamos a abordar distintos temas que componen esto. Vamos a hacer una pequeña introducción, que es en definitiva la que estoy haciendo. Vamos a ver un gráfico que precisamente nos muestra el espectro ideológico tanto de izquierda como de derecha y qué significa la izquierda y qué significa la derecha. Después vamos a hablar del tema de las libertades, vamos a hablar un poquito de utopías y vamos a hablar de varios supuestos que tiene la izquierda. Muy bien, lo primero que quiero que veamos es el gráfico de Nolan. El gráfico de Nolan es un diagrama político creado en el año 1969 por el político estadounidense David Nolan. Lo que define son posiciones políticas. Acá está lo que se llama derecha, la famosa derecha, que en realidad muchos la mencionan como los que están en esta parte del espectro ideológico como ultraderecha, y esta sería la izquierda, que paradójicamente no tengo visto prácticamente a ningún medio de comunicación mainstream que se refiere a las personas que están en este extremo del espectro ideológico como de ultraizquierda. Solamente parecería ser que existe la izquierda y la ultraderecha, lo cual habla mucho de cómo piensa la gran mayoría de la gente. Los medios de comunicación mainstream no dejan de ser una representación de buena parte de la sociedad. Entonces esto nos tiene que dar el primer indicio de que toda la sociedad tiene un sesgo hacia la ideología de izquierda. Y especialmente en estos últimos tiempos, la sociedad ha virado fuertemente hacia la ideología de izquierda. Lo estamos viendo en países europeos, lo estamos viendo por supuesto en toda Latinoamérica, incluso en Chile, que era uno de los países que se mantenía un poco más aislado, si se quiere, de este tipo de ideología. Lo vemos también en Estados Unidos con Joe Biden y lo vamos a ver seguramente por muchos años más. Concretamente, ¿qué piensa la izquierda y qué piensa la derecha? Bueno, acá hay dos ejes que van definiendo, por un lado, el tema de la libertad económica, o sea, esta sería 0% de libertad económica, es decir, todo absolutamente controlado y regulado por el Estado, y este sería el 100% de libertad económica, es decir, un anarquismo de libre mercado, ¿sí? Que es algo que, por cierto, me gusta bastante. Este eje representa la libertad social y acá tenemos un 0% de libertad social, es decir, sería una dictadura totalitaria al estilo chino, por ejemplo, o de Corea del Norte. Y acá tenemos un 100% de libertad social. El espectro de izquierda, que está literalmente a la izquierda del gráfico de Nolan, quedaría por acá, es decir, un 100% de libertad social y un bajo porcentaje, un 0% de libertad económica. O sea, las personas que están en este extremo del gráfico de Nolan, lo que piensan básicamente es que dentro de su vida privada pueden hacer absolutamente lo que deseen, pero todas las cuestiones inherentes a la economía tienen que ser reguladas por el Estado, el 100% de las actividades económicas. Independientemente de lo que yo pueda pensar que es lo correcto o lo incorrecto, a mí lo que siempre me gusta mencionar es la evidencia empírica. Yo vengo de un país latinoamericano, yo soy argentino, nací en Argentina y viví en Argentina durante 40 años. Hace apenas 2 años, un poquito más de 2 años y medio, que vivo en España. Por lo tanto, creo que hablo con muchísima autoridad empírica en relación a los resultados que genera estar en este extremo del espectro ideológico en relación a lo que refiere a libertades económicas. Es decir, Argentina, dentro de un ranking que organiza la Fundación Heritage, tiene un ranking de 100
180 países, en realidad los países son como 200, pero hay algunos que ni siquiera entran en el ranking, y hasta hace poquito Argentina estaba en una de las últimas posiciones del ranking, es decir, la posición más alta es la posición con mayor libertad económica y la posición más lejana, digamos, el número más alto es el país que tiene menos libertad económica, es decir, de los 180 países que clasifican tan siquiera en ese índice, Argentina hasta hace relativamente poco estaba en el puesto 146, es decir, que le queda muy poquito para convertirse en un país totalmente comunista en donde no hay ningún tipo de libertad económica. Esto es, en términos prácticos, no hay libertad para comprar bienes en el exterior, no hay libertad para vender bienes al exterior, no hay libertad para comprar o transaccionar con monedas extranjeras, como por ejemplo el dólar, que genera un problema muy importante, no solo para la gente de a pie, para el turismo y para cosas que uno podría decir, bueno, no son tan importantes, sino principalmente para los productores, para los empresarios, para las personas que crean riqueza. Y eso es un problema catastrófico. O sea, esto no tiene que ver con si me parece bien o si me parece mal. Yo les estoy retratando una realidad. Yo vengo de un país que está al final de la tabla de las libertades económicas y las consecuencias están a la vista. Entonces, más allá de lo que cada uno pueda creer, en la vida real los efectos que tiene tener poca o nula libertad económica para realizar nuestro proyecto de vida, nuestros emprendimientos, nuestros negocios, es algo tremendamente negativo y ya está súper demostrado. Ustedes me podrán decir, bueno, no, pero Suecia o los países escandinavos o los países nórdicos están profundamente socializados, son países socialistas. Falso, absolutamente falso. Hay una frase de Milton Friedman que decía, si quieren ser ricos, hagan lo que hicieron los países ricos para volverse ricos, no lo que hacen ahora que ya son ricos. Un país cuando ya está desarrollado, si la sociedad en su conjunto tiene el consenso de que quiere sociabilizar determinadas áreas de la economía, léase educación, léase cultura, léase salud, por ejemplo, que son temas que preocupan a la mayoría de las personas y que creo que podemos estar bastante de acuerdo en que nadie quiere dejar atrás al desvalido, que nadie quiere dejar atrás a una persona que tiene bajos recursos, y uno de los elementos más niveladores de las oportunidades de desarrollo es tener salud de calidad, tener educación de calidad y estar principalmente bien nutrido. Entonces, si bien podemos estar de acuerdo que esos factores son importantes, en los países que ya son ricos se pueden permitir el lujo de crecer a tasas muy bajas, tal vez apenas un punto por encima de la inflación, si es que tienen inflación, pero los países que están en vías de desarrollo o los países subdesarrollados o los países pobres tienen que crecer a altas tasas para poder sacar a mucha gente de la pobreza en poco tiempo. ¿Cómo se saca a la gente de la pobreza en poco tiempo? Creando mucha riqueza, acumulando capital, invirtiendo ese capital en maquinarias que aumente el nivel de productividad. Lo que hace diferente a un campesino que vive en el Congo, en el medio de la montaña, de una persona que vive en un país capitalista, como por ejemplo Estados Unidos, es la tasa de capitalización. Es decir, hay que acumular capital, invertir ese capital de forma razonable, de forma inteligente, en capital de trabajo, en maquinarias que permitan multiplicar la fuerza de trabajo del ser humano. No tiene la misma productividad un hombre que arranca zanahorias con la mano que otro que tira de un arado con un buey, que un productor agropecuario de Estados Unidos que tiene un tractor. La productividad de ese productor agropecuario estadounidense debe equivaler a 1000 veces o 10.000 veces la de la persona que tira de la zanahoria con la mano. Entonces, está probado empíricamente que la libertad de mercado genera riqueza. ¿Y por qué esta libertad es tan importante? Más importante todavía en los países pobres. Hay que despreocuparse del tema de las cuestiones sociales cuando en realidad ni siquiera se pueden atender las necesidades básicas. O sea, lo que más saca gente de la pobreza es la acumulación de capital y la inversión capitalista de ese ahorro, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta presentación. Uno de los grandes problemas de la izquierda, que realmente creo que hace que vivan la realidad de una manera tan dramática o tan trágica, es la contradicción principal de la utopía socialista. En esta contradicción, lo que la gente de izquierda piensa en términos de opresores y oprimidos, explotadores y explotados, de ricos que son ricos
ricos a costa de la explotación de los pobres. Y esto en realidad es un error descomunal. Ellos creen todavía en la historia de Robin Hood, que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y lo que no están teniendo en consideración, que Robin Hood en realidad lo que hacía era recuperar el dinero que expoliaba el Estado a la gente y le devolvía el dinero que los señores feudales le robaban a la gente pobre. Eso es lo que hacía. ¿Por qué? El Estado era absolutista, era un poder totalitario, o sea, la libertad económica estaba en esta parte del espectro y seguramente la libertad social les importaría bastante poco. Lamentablemente, este error persiste hasta hoy y persiste hasta hoy debido a la ideología marxista. Karl Marx hizo como una especie de mezcolanza tomando ideas de distintos autores. Una de las ideas más catastróficas que llegaron a nuestros días de dos autores que a su vez aportaron mucho a la teoría económica, como fueron Adam Smith y David Ricardo, tuvo que ver con la teoría del valor trabajo, es decir, la idea de que las cosas valen por el trabajo que tienen encima, por la cantidad de horas de trabajo que tienen encima. Y eso no es verdad. Ya la Escuela de Economía Austríaca se ocupó de refutar esta teoría 1000 veces. Autores como Karl Menger, como William Stylen Jevons o Leon Barras demostraron que el valor es subjetivo. Si una persona, voy a dar 2 o 3 ejemplos y que por cierto no son míos, son de una persona que admiro mucho, que es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que se llama Miguel Ancho Bastos. El primer ejemplo, si una persona bucea para obtener una perla, lo que le da valor a ese hombre es la perla, no es el esfuerzo del hombre yendo a bucear la perla, porque si en lugar de agarrar la perla, agarrara una piedra que está al lado y sacara la piedra no valdría nada, pero el esfuerzo que hizo el hombre para bajar a buscar la perla o el esfuerzo que hizo el hombre para bajar a buscar la piedra es exactamente el mismo. Un ejemplo que refuta la teoría del valor trabajo. Por lo tanto, hay que entender que lo que genera valor es la percepción que tienen las otras personas sobre nuestro trabajo, sobre nuestros bienes que queremos intercambiar, pero no el trabajo que se le pone a una cosa. Otro ejemplo, un vino que tiene 10 años no vale lo mismo que un vino que tiene 10 meses. Lo que le está dando valor al vino no es el esfuerzo que se hizo para sembrar una vid, esperar a que crezca la uva, para cosechar la uva, para pisarla y para transformarla en vino. Eventualmente las dos botellas se llenaron con un vino que requirió la misma cantidad de trabajo para poder producirse, pero en un caso un vino se vendió inmediatamente después de su producción y el otro vino se lo guardó durante 10 años. De ahí lo que le da valor a esa segunda botella de vino es el factor del tiempo, por citar otro ejemplo. Entonces, la izquierda tiene grandes problemas en relación a las teorías económicas. Interpretan mal la economía, no entienden de economía y por eso es que tienen tantos conflictos con la riqueza y creen que la riqueza no hay que generarla y que la torta es fija, que hay una torta de determinado tamaño y que todos tenemos que dividirla en pedacitos cada vez más chiquititos porque somos eventualmente cada vez un grupo de personas más grande y no funciona así. La riqueza hay que generarla y por lo tanto esa torta puede ser más grande, se puede multiplicar. Vamos a continuar. Respecto del tema de la distribución de la riqueza, como no consideran que la riqueza se pueda multiplicar, siempre hablan de la redistribución de la riqueza, el tema de la justicia social. Lo que no están teniendo en cuenta en este apartado es que si ponemos a una persona a gastar el dinero de otros en otros, lo va a administrar mal. En muchos casos va a haber corrupción, en muchos casos va a haber sobreprecios. Como el mercado no es libre, normalmente no hay competencia y todo es más costoso. Por lo tanto, esta idea de tener al Estado como un ente que controla, como un ente que regula, como un ente que administra la riqueza del conjunto de la sociedad no es una buena idea. Y les repito, no es lo que le parece a Mariano Pulgar, es lo que está empíricamente comprobado que pasa. Y repito, vengo de un país, nací, viví 40 años en un país que hacía todo el tiempo eso. Por lo tanto, les puedo decir de primera mano, no funciona, no importa qué tan idóneo sea la persona que está administrando esos bienes, no importa ni siquiera qué tan honesta sea la persona que administra esos bienes, simplemente no funciona. El sector privado siempre lo hace mejor. Y ustedes me podrán decir, no, bueno, está bien, pero en los países nórdicos eso sí funciona. No, no funciona. Lo que funciona es la sociabilización de ciertas partes de la actividad social. Por ejemplo, la prestación de determinados servicios.
beneficios, pero toda la economía es de libre mercado. Hay algunos pedacitos en particular que eventualmente administra el Estado porque hay un consenso social, la gente ha elegido esa forma de administrar los bienes y están de acuerdo en eso. Concretamente, lo que trato de decir con esto es que mayormente la izquierda no comprende a la acción humana, no comprende que existe un extenso orden de cooperación que es voluntario, que es el libre mercado, y ese libre mercado simplemente funciona. Donde sea que haya sido implementado, ha demostrado que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Y yo sé lo que me van a decir. Bueno, pero el capitalismo genera desigualdad. Fíjense el detalle. Karl Marx no decía en ningún momento que el capitalismo era ineficiente. Decía que generaba desigualdad. Yo no vi a ninguna persona que no sea un envidioso y un resentido morirse de desigualdad. Lo que en realidad pasa es que la gente se muere de hambre porque es pobre, no porque es desigual. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes que están viendo este video desde un smartphone o desde una computadora o desde una tablet mientras que van camino al trabajo en un transporte público o mientras que están esperando en el auto a su pareja que vaya a hacer una actividad o a sus hijos del rey de España, por ejemplo? ¿O qué los diferencia a ustedes del presidente de Estados Unidos? ¿O qué los diferencia a ustedes en términos de la accesibilidad a los bienes que ustedes necesitan para poder vivir con una persona multimillonaria? ¿Cuántos teléfonos creen que tiene Bill Gates? ¿Cuántas computadoras creen que tiene Bill Gates? Puede tener seguramente una computadora, tendrá una computadora en la oficina y tendrá otra computadora en el auto y tendrá otra computadora en su casa, pero no tiene 50 computadoras porque no necesita 50 computadoras. ¿Cuántos platos de comida se puede comer Bill Gates? Seguramente la misma cantidad de platos de comida que pueden tener ustedes. Es decir, cuando llegamos a determinado nivel, y ahí sí que estamos de acuerdo en que el deseo de la gente liberal, económicamente liberal, es que todos tengamos por lo menos lo necesario para vivir dignamente, que tengamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas. ¿Cuál puede ser la diferencia entre una persona de clase media o de clase media baja con una persona rica? No mucha, evidentemente. Uno tendrá un auto de 10 o 15 años y otro tendrá una Ferrari último modelo o un Aston Martin o un Rolls Royce o un Mercedes-Benz. Pero la realidad es que los dos autos hacen principalmente lo mismo, te trasladan del punto A al punto B, impide que te mojes, tienen calefacción, eventualmente algunos tendrán aire acondicionado e impedirá que tengas calor o que sufras el calor en el verano, pero en realidad no hay una diferencia tan grande en relación a la cantidad de bienes que tenemos. Sí podemos diferir en la calidad, sí podemos diferir en el lujo, sí podemos diferir en la modernidad de esos bienes. Yo tengo un smartphone de 2 años, habrá uno que tiene uno de 2 días, pero en realidad el smartphone que yo tengo, que lo cambié hace relativamente poco porque tenía uno viejo, no hace cosas muy diferentes del que yo tenía antes, que ya tenía 5 años. Saca fotos, envía y recibe correos electrónicos, envía y recibe mensajes por mensajería instantánea, por WhatsApp, puedo entrar en las redes sociales, en cualquiera, puedo leer un periódico, y mi teléfono hace 5 años también. Entonces, ¿qué nos diferencia tanto de una persona que tiene un teléfono de 5 años? No mucho, no mucho. La desigualdad no es el problema es la pobreza. Sobre este concepto de orden extenso de cooperación voluntaria, de cooperación humana voluntaria, sobre el cual Friedrich Hayek escribió en La fatal arrogancia, quería mencionarles una frase de Adam Smith. Lo critiqué antes, pero esta frase es particularmente muy buena. Se las voy a leer, así no digo ninguna pavada. Adam Smith decía: no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus intereses. Es la mano invisible del mercado que hace que toda la sociedad se beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio beneficio particular. Vamos a continuar con el próximo slide, así seguimos avanzando sobre estas ideas. Una frase de Milton Friedman que a mí me gusta muchísimo. Concretamente, lo que persigue la derecha es la libertad, y lo que persigue, o la centro derecha si se quiere, o todo lo que está en el centro y a la derecha, es la libertad económica principalmente, que es en definitiva una libertad muy importante. Por otro lado, ¿qué quiere la izquierda o qué le preocupa a la izquierda? La igualdad. Lo que vamos a ver con esta frase de Milton Friedman es muy interesante. Lo que dice es: una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Les vuelvo a repetir, Ben
vengo de un país en donde se prioriza la igualdad. El resultado está a la vista. Todo Latinoamérica, yo diría que de México para abajo, salvo Chile antes de Boric y salvo Uruguay, no zafa absolutamente ningún país latinoamericano. Todos los países de Latinoamérica han perseguido en los últimos 80 años la igualdad. Los resultados están a la vista. No es opinión, es dato. Es una catástrofe. Los motivos o las intenciones pueden ser buenas, los resultados opuestos. En cambio, una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. La gente de ideología de izquierda tiene un problema serio con la libertad económica. Y es muy raro porque simultáneamente aprecian mucho la libertad social. Quieren poder vivir su vida de acuerdo a sus propios valores, a su propio sistema de creencias. ¿Por qué creen que debería haber tanta libertad social y ninguna libertad económica? Y yo en realidad creo que lo que ocurre es que tienen miedo, que están asustados de competir en el mercado, que tienen miedo de no ser valorados, de no ser apreciados por cómo son, por las actividades que realizan. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos las personas que tienen ideología de izquierda se orientan hacia actividades más creativas. Y es cierto, en muchos casos las actividades creativas pueden ser peor pagadas que las actividades más relacionadas a la producción más dura, a las ciencias más duras, a la ingeniería, a la contabilidad, a la medicina, etc. Puede que haya un punto en que digan, no, bueno, está bien, pero si yo soy artista plástico, estoy condenado a la miseria. No, no estás condenado a la miseria. Lo que ocurre es que la sociedad valora menos o tiene menos tiempo para poder disfrutar de tu arte y por eso es que no puede pagarte tanto, porque si trabaja todo el día en un mundo muy competitivo, tiene que trabajar muchas horas por día, le queda poco tiempo para disfrutar de expresiones artísticas, por ejemplo. Entonces, evidentemente, lo que va a pagar una entrada de teatro o lo que va a pagar por una de tus pinturas o por una de tus fotografías, tal vez no sea lo que a vos te gustaría que fuera. Pero eso no implica que tengamos que castigar a esas personas porque no tienen tiempo, que tengamos que expoliar a las personas que tienen más para compensar nuestras preferencias personales. Hay mucha idealización alrededor del arte, hay mucha idealización alrededor del trabajo. Hay una frase que dice algo así: busca una actividad que ames y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Y esa concepción errónea sobre el trabajo hace que muchas personas crean que si no pueden vivir de aquello que aman, van a ser profundamente infelices toda la vida. Y nada de eso, al contrario. El trabajo es trabajo y está bueno que sea así. Cuando uno empieza a trabajar de aquello que ama, se empieza a dar cuenta que dentro de aquello que ama, para sacarle algo de dinero, tiene que hacer muchas cosas que no le gusta y eventualmente puede ponerse eso en su contra. Eso no implica que haya gente que se pueda dedicar a tiempo completo y que si se dedica a tiempo completo tenga gran éxito y que pueda tener gran fama y gran fortuna. Hay un montón de casos, pero no es la mayoría de la sociedad. No hay 1 millón de Robert De Niro, no hay 1 millón de Rihannas, no hay 1 millón de Messis. Hay solamente un puñado de personas que llegan a la cima y pueden obtener gran reconocimiento, y ese reconocimiento los hace famosos y los hace inmensamente ricos. Pero toda la gente que no llega a esa instancia tiene que vivir muy posiblemente entre la modestia y la pobreza si es que decide hacer solamente esa actividad. Yo tengo grandes amigos que son artistas y les puedo asegurar que si les va bien, han dedicado su vida prácticamente por completo a su arte. Tienen que dedicar muchísimas horas, muchísimos días de trabajo por año para poderse hacer del sustento. Entonces, no hay que idealizar estos conceptos. Vamos a continuar para hacer esto un poco más dinámico. Hay una frase de Friedrich Hayek que dice: hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad e intentar hacerlos iguales. Sobre este tema hay algo de la mitología que nos viene como anillo al dedo para explicar esto. Se llama síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto es un rechazo hacia las personas que sobresalen, es decir, es una incapacidad para aceptar las virtudes de los demás. Las personas que lo padecen se caracterizan por tener un miedo constante a ser superados, a no ser lo suficientemente buenos, y eso invariablemente los lleva a ser envidiosos. Las personas de izquierda dicen abrazar la diversidad, pero en realidad yo creo que le tienen mucho miedo. Les cuesta aceptar que haya otros más capaces, más ricos, más inteligentes. Entonces, tal como lo hacía Procusto, tienen que nivelar cortándoles un pedazo. Como nadie le puede cortar una pierna a Messi, pero sí le pueden expoliar una parte de la riqueza a Messi, piden impuestos progresivos, piden que los ricos paguen mucho más impuestos que los pobres. Y esto es un error
error enorme, porque en realidad lo que lleva es a que la sociedad en su conjunto se empobrezca, a que nivelen para abajo, a que la gente, a medida que crece y empieza a ganar más dinero, empieza a ver cómo se les recorta más su ingreso porque se les pone una base imponible mucho mayor, tributan con una base imponible mucho mayor. Entonces eso genera inevitablemente que el que gana más empiece a pagar muchos impuestos, y el adicional que tenga, a pesar de estar ganando, supongamos un 30, un 40, 50% más de lo que ganaba antes, repercute solo tal vez en un 5 o 10% más en neto de lo que ganaba antes de recibir un aumento, o antes de recibir un aumento como consecuencia de un cambio laboral. Entonces, este tema de la envidia que genera ver que hay otros que son más hábiles que nosotros, más inteligentes que nosotros, y esa tendencia envidiosa, y no estoy intentando ser peyorativo, son sentimientos intrínsecos del hombre, muchas veces son inevitables porque decimos, ¿por qué a esta persona le va mejor que a mí si yo trabajo un montón? ¿Por qué este tipo que no parece ser ni muy inteligente ni más capaz que yo le va tanto mejor que a mí? Evidentemente hay algo oculto que esa persona está haciendo para obtener mejores resultados que nosotros. Había una frase de mi papá que ilustraba muy bien esta situación. Decía algo así: qué buen negocio sería comprar hombres por su valor y venderlos por el que ellos creen que tienen. Lamentablemente esto es muy común. Nosotros muchas veces valoramos nuestro trabajo, nuestro arte, nuestras actividades, nuestra persona, nuestro aspecto muy por encima de lo que en realidad los valoran los demás. Y son los demás los que en definitiva, en relación por ejemplo al trabajo, los que van a definir cuánto quieren pagar por ese servicio o ese trabajo que nosotros hacemos. Esto no significa que nosotros no valgamos lo que creemos o no valgamos más. Significa que todavía no encontramos a esa persona o a ese grupo de personas que realmente pueda apreciarnos tal cual como somos, que pueda valorarnos en la misma cuantía que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Entonces, con esto, para ir cerrando esta idea, la envidia es una característica intrínseca de muchas personas de ideología de izquierda. Hay que trabajar mucho sobre esto. Hay que entender que hay personas que han llegado a posiciones en las que a nosotros nos gustaría estar, y vemos solamente la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que está debajo. No vemos las horas de desvelo, no vemos todas las puertas que habrán tocado, todos los timbres que habrán tocado, todas las veces que le habrán cerrado la puerta en la cara, todos los sacrificios que habrán hecho para llegar a donde están. Para poner esto en perspectiva, es importante que si tenemos sentimientos de envidia, podamos imaginar por un momento en que hay cosas que no estamos viendo de los otros, y que tenemos que ser más humildes, que tenemos que en todo caso, en lugar de tener envidia de las personas que han llegado a lugares a donde nos gustaría estar, tomar a esa persona como una fuente de inspiración, tomar a esa persona como un referente sobre el cual podemos pedirle consejo, podemos pedirle ayuda, podemos pedirle una reunión, podemos invitarlo, si nos lo podemos permitir, un café o un almuerzo o unos mates o una tacita de té en una plaza, en cualquier lado, para decirle: me encanta lo que haces, me encanta cómo sos, me gusta dónde llegaste, me podés enseñar, yo estoy haciendo esto y aquello, ¿me podrías dar algún consejo para que yo lo pueda hacer mejor? ¿Hay algo de todo esto que vos hiciste diferente y que te llevó a donde estás? En este contexto actual, porque eventualmente esa persona tal vez sea más grande que nosotros y tenga alguna cana más que nosotros, en este contexto actual, ¿cómo lo harías vos? ¿Hay algo de lo que yo esté haciendo que crees que hoy sería mejor idea hacerlo de otra manera? Practicar la humildad en vez de la envidia es mucho más constructivo. El otro punto que quiero abordar en relación a la izquierda es súper importante. Una de las características de la izquierda es que la izquierda tiene una agenda política, tiene una agenda social, y todo eso deriva en que eventualmente tenga una agenda económica, porque creen, repito, como ignoran los fundamentos básicos de la economía en su gran mayoría, o si no los ignoran porque son políticos, simplemente actúan mal. Lo que genera esto es que cuando uno tiene una agenda, y esa agenda es tan cuantiosa como la agenda de izquierda, en donde permanentemente están buscando nuevas conquistas sociales, en donde le quieren torcer el brazo a la derecha, en donde le quieren torcer el brazo a esos cerdos capitalistas que acumulan capital, en donde le quieren torcer el brazo a los rancios conservadores o a la iglesia o a todos que los ven como enemigos de sus deseos y sus anhelos. Esta idea de que permanentemente hay un nuevo objetivo para conquistar hace que la gente de ideología de izquierda nunca
nunca pueda disfrutar de las conquistas que ya obtuvo, porque la agenda ideológica de la izquierda es tan interminable que es imposible llevarla adelante. Primero, que en la práctica es totalmente imposible llevarla adelante. ¿Por qué? Simplemente porque va a dar malos resultados, número uno, pero número dos, porque va a haber fuerzas iguales y opuestas que se van a, valga la redundancia, a oponer a la implementación de esas medidas. Por lo tanto, toda la agenda de la izquierda es utópica, es imposible, es irrealizable. Entonces, ya desde el vamos, tener una agenda es mala idea. Y segundo, la agenda no termina nunca. Como están tan preocupados por la igualdad, quieren igualdad en todos los ámbitos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite de la igualdad? ¿Igualdad de inteligencia? ¿Igualdad material? ¿Igualdad de oportunidades, como suelen decir? ¿Igualdad de belleza? ¿Igualdad de estatura? ¿Igualdad de virilidad? ¿Igualdad de performance sexual? ¿Igualdad de color de ojos? ¿Igualdad de oportunidades de viajar al exterior y sacarse selfies y publicarlas en Instagram? La única igualdad que deberíamos perseguir es la igualdad ante la ley. Que todos seamos iguales ante la ley. Que no importa si naciste en una cuna de oro, si sos multimillonario, si sos aristócrata, o si sos una persona de bajos recursos, si sos una persona pobre, si sos una persona de clase media. Si cometemos un delito, todos deberíamos sufrir exactamente las mismas consecuencias. Si nos pasamos una luz en rojo, a todos nos deberían multar con la misma cuantía, no porque somos hijos del alcalde o porque somos primos de un policía deberíamos tener un trato diferente. El trato desigual ante la ley es del único que nos deberíamos preocupar. Izquierda, derecha, centro, libertario, absolutamente cualquier persona que esté en cualquier parte del espectro ideológico. ¿Saben por qué? Porque es la única igualdad posible. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte de la presentación. Ya hablé antes de este tema, pero voy a volver a ahondar sobre estas cuestiones. La ideología de izquierda es utópica, como estaba diciendo antes. Tienen una agenda de conquistas por hacer, es interminable. Y al perseguir objetivos que no son realistas, esos deseos son incumplibles, son imposibles. Entonces, vivir dentro de una ideología que persigue una utopía no puede ser otra cosa que algo profundamente frustrante. Pensar de esta manera tiene que llevar a la absoluta insatisfacción, porque uno nunca jamás va a poder alcanzar esos anhelos y eso le imposibilita disfrutar de los logros. Hay un montón de cosas que la izquierda pone de manifiesto, que lo pone como parte de la discusión pública, lo hace parte de la discusión pública en todos los noticieros, en todos los canales de noticia, en todas las redes sociales, se imponen los temas de la izquierda y se hablan de las cosas que habla la izquierda. No considero la utopía de la izquierda como algo inútil, sí la considero poco práctica y considero que para la izquierda es tremendamente frustrante no poder llevar adelante todos sus objetivos. Vamos a aclarar en principio, para los que no saben, lo que es una utopía. Una utopía es una palabra acuñada por Tomás Moro en un libro que escribió que se llama precisamente Utopía, para describir una sociedad ideal y por lo tanto una sociedad inexistente. Utopía significa literalmente un no lugar, algo que es por definición imposible. Sobre este tema hay un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía, que escribió un filósofo y profesor de la Universidad de Harvard estadounidense, que se llama Robert Nozick, y que plantea que ahí sí, efectivamente hay una utopía posible. Esa utopía posible es la del Estado mínimo. Si nosotros pudiéramos lograr que el Estado no se metiera en absoluto en los temas que no sean brindar seguridad y brindar justicia y que lo demás quedara librado a acuerdos voluntarios entre partes para que se hagan comunidades que vayan resolviendo las otras cuestiones, le hace salud, le hace educación, le hace la prestación de determinados servicios, y hay incontables ejemplos de que esta utopía es posible, en donde el Estado es muy pequeñito y brinda solamente los servicios esenciales de seguridad y justicia, y a la vez las personas que tienen necesidades en común o intereses en común se asocian voluntariamente entre ellos para conseguir otros objetivos. Ejemplos: los clubes deportivos. Ejemplos: las asociaciones mutuales que brindan en general servicios de salud o brindan servicios de, por ejemplo, hospedaje
base vacacional o brindan servicios para sepelios. Los sindicatos, en Argentina, yo no sé cómo funcionan en España, pero normalmente tienen obras sociales adentro que tienen prestaciones de salud privadas. En Argentina existieron al principio del siglo XX varias instituciones que se conformaron por inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, inmigrantes ingleses. Por ejemplo, el Hospital Británico, por ejemplo, el Hospital Italiano. Hay un montón de asociaciones que se formaron en esa Argentina que tenía un estado mínimo, precisamente, que se ocupaba de muy pocos temas y que dejaba pasar, que es la filosofía del libre mercado. Y no es que no existieran servicios estatales, es que la gente iba eligiendo los servicios privados porque brindaban un excelente servicio a costos muy razonables, a costos muy bajos. Ese modelo es posible. Respecto a la utopía que plantea Robert Nozick, si nosotros como sociedad tenemos un Estado que no se mete en nuestro bolsillo, que no se mete en nuestra habitación y que nos deja vivir en paz y se encarga solo de lo mínimo, dentro de una sociedad que tiene absoluta libertad, nosotros podríamos conformar nuestra propia utopía. Si nosotros queremos tener una comunidad hippie y vivir todo el día fumando marihuana y tocando la guitarra o el ukelele, bañarnos poco y tener el pelo largo y rastas, lo podríamos hacer. No habría nadie que nos impida ese modelo. Si quisiéramos en esa sociedad cultivar la marihuana dentro de nuestra propia comunidad, lo podríamos hacer sin ningún problema. No vendría la policía a tocarnos la puerta y a voltearnos la puerta porque estamos cultivando una sustancia supuestamente ilegal de acuerdo a un grupo de leyes y un grupo de morales impuestas por terceros. Si quisiéramos vivir dentro de una subcomunidad que fuera totalmente comunista, en donde hubiera un ente que concentrara la suma del poder político dentro de esa subcomunidad y quisiéramos tener una economía totalmente planificada y totalmente regulada y todos los medios de producción dependieran de ese poderoso o de ese grupo de poderosos, no habría ningún problema, se podría hacer también. Se podrían vivir distintas utopías dentro de una sociedad más libre, no dentro de una sociedad menos libre. Si ahora en esta sociedad, por ejemplo, ahora vuelvo a España, que es una sociedad principalmente socialdemócrata, en donde está socializado buena parte de los servicios públicos, las carreteras, la salud, las actividades culturales, las actividades artísticas, la gran mayoría de los servicios están sociabilizados. En este tipo de sociedad es imposible tener un modelo de, por ejemplo, esta sociedad hippie fumadora de marihuana que yo planteaba antes. ¿Por qué? Porque es considerado ilegal y seguramente si la policía va y les toca el timbre van a tener un problema. Y yo la verdad es que me encantaría que esa sociedad hippie pudiera vivir como se le cante la gana, que no tenga absolutamente ninguna restricción en la medida que no lesione los derechos de otras personas, eventualmente que quieran vivir de manera exactamente opuesta, que quieran vivir o como viven los menonitas, ultra conservadores como vivían en el 1800, sin electricidad, alumbrándose con velas, sin agua corriente, sin gas, sin internet. Estaría perfecto. ¿Cuál es el problema de que cada uno viva su propia utopía? Pero para que cada uno viva su propia utopía, no tenemos que imponerle nuestras preferencias a otros a punta de pistola. Vamos a continuar. Todo esto tiene relación con la arrogancia que tienen muchas personas con ideología de izquierda. Esta idea de que un modelo de vida, un proyecto de vida es mejor que el otro. Mi moral es mejor que la tuya. Mis ideas son mejores que las tuyas. Lo que yo creo es bueno y lo que crees vos es malo. Vos estás equivocado y yo tengo la razón. En ese caso, lo que se genera es una situación de profunda arrogancia. Nosotros nos ponemos por encima de los demás y como estamos por encima de los demás, queremos decirles a los demás cómo se supone que tienen que vivir, cómo se supone que tienen que llevar adelante su proyecto de vida. Si miramos todo bajo nuestro propio prisma, más allá de que todo es opinable y que nosotros podemos tener una opinión formada respecto de los otros, no tenemos por qué interferir sobre la vida de los otros, no tenemos por qué imponerle nuestra visión a los otros de cómo deberían vivir su vida, no tenemos por qué imponerle nuestras preferencias, tenemos que dejar que cada persona viva de acuerdo a sus principios y valores, mientras que, repito, no lesione los derechos de los demás, debería poder vivir cada uno como le parezca mejor. Como si no fuera
poco que buena parte de las personas con ideología de izquierda tienen una visión arrogante, en muchos casos también son cobardes y no se atreven a decirle a otros directamente cómo tienen que vivir, ir a voltearles la puerta y decir, no, vos no tendrías que vivir rezando el rosario, o por el contrario, vos no tendrías que vivir sin creer en Dios, vos tenés que creer en Dios. No, nada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es aprovechar el poder coercitivo del Estado para que el Estado haga una bajada de línea social e imponga las preferencias de un grupo de personas a todos los demás. Esto no debería ser así. Para hacer todo esto, en vez de apelar a la razón, siempre apelan a las emociones. No, ¿cómo puede ser que vos rechaces a una criatura que vino en una patera de África, pero vos sos tal o cual cosa? ¿Cómo puede ser que no tengas el corazón como para acoger a esta persona? No, no es que no tenga el corazón para acoger a un niño que viene solo en una patera y al que le quemaron los documentos en el camino, o él mismo los tiró por la borda para que cuando llegara no lo pudiera deportar. Yo quiero lo mejor para ese niño. Lo que quiero es que pueda ser acogido en un lugar en donde haya personas amorosas que lo cuiden, que lo nutran, que le enseñen el idioma, que lo enseñen a adaptarse a la sociedad. Lo que quiero es que no se gaste más que los que se gastaría en un niño, por ejemplo, que nació en España, que tenga más derechos que un niño que nació en esta tierra. Quiero que tenga los mismos derechos, pero que se lo trate muy bien y que se le brinde todo lo que no tiene. No tiene padres, bueno, que se le brinde un lugar de acogida de calidad, digno, buena comida, buen abrigo, buena ropa. Pero no todos tenemos este pensamiento y no deberíamos imponérselo por la fuerza a los demás. Yo tengo empatía, que ahora está tan de moda esa palabra, por un niño que viene en una patera, por un MENA. Yo tengo empatía por ese niño y quiero lo mejor para ese niño. Pero también respeto que una persona no lo quiera y que quiera que se vuelva a su país y que quiera ponerlo en un avión y deportarlo a su país de origen. Si esa persona piensa así, eventualmente lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo para, sin forzar a esa persona a brindarle la atención que eventualmente muchos de ustedes estarán de acuerdo que debería recibir y que yo estoy también de acuerdo en que debe recibir, tenemos que consensuar cómo hacer para poder armonizar los deseos y las preferencias de todos. Yo creo que el camino es la caridad privada, por ejemplo. Yo creo que debería existir un sistema de caridad privada que haga que todas las personas que quieran ayudar a un niño, por ejemplo, que viene inmigrante en las peores condiciones del mundo, reciba amor y tratamiento. El siguiente ítem del cual quiero hablar sobre la gente que tiene ideología de izquierda es sobre la naturaleza del hombre. Muchos tienen grandes contradicciones en este sentido, porque la mayoría considera que el ser humano es malo en esta lógica de opresores y oprimidos, explotadores y explotados, ricos a costa de los pobres. Sienten que hay una asimetría enorme. Sienten que hay gente que puede y hay otra gente que no puede. Y la gente que no puede es por culpa de la gente que sí puede, que los oprime, que se aprovecha de ellos. En general, el concepto que tienen es de que el ser humano es malo por naturaleza. Acá hay una cantidad infinita de contradicciones. Por ejemplo, creen que los violadores y los delincuentes o cualquier persona que comete un delito es consecuencia de estos explotadores y explotados, de estos opresores y oprimidos. Creen que esas personas han tenido una infancia difícil y que esa infancia difícil los ha condicionado de manera tal de forzarlos a la delincuencia. Esto no lo estoy diciendo a la ligera, me parece un tema súper delicado. Hay declaraciones de políticos argentinos, estoy hablando ahora de algunos políticos, lamentablemente creo que hay muchas personas no políticas que piensan esto mismo, en donde dicen, no, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empujar un carro todo el día juntando cartones o vas a vender droga? Y validan que una persona no se gane la vida honestamente. Esto es muy común. Simultáneamente, a una persona que emprendió, que generó riqueza, que le fue bien y que con ese proceso de creación de riqueza benefició a una cantidad inmensa de personas y les permitió obtener productos y servicios a un costo que esas personas pudieron pagar, esa persona es un cerdo capitalista. Hay un montón de contradicciones en relación a esto y acá quería hacer algunas notas y nuevamente voy a tener que machetearme y leer porque es un texto bastante largo. Sobre este tema hay varios pensadores que hablaron sobre la naturaleza del hombre. Thomas Hobbes, un inglés del siglo XVII, afirmaba que en el supuesto estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre y que en ese estado precivilizado lo que impera es la guerra, de todos contra todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es agresivo y egoísta. Si quiero una manzana,
manzana y vos tenés la manzana, yo te la voy a quitar. No hay ley ni límites que lo impidan. Para Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. Nuevamente, utilizan al poder coercitivo del Estado, muchas personas creen esto, y que hay que utilizar el poder coercitivo del Estado para torcer la mano de los egoístas, para los que acumulan capital, como si fueran como el tío rico MacPato que se subía en su bóveda, se subía a la montaña de monedas de oro y nadaba en la montaña de monedas de oro. Ese ejemplo que tal vez muchos tengan sobre los ricos es el ejemplo más absurdo del mundo. La riqueza no funciona así. Los grandes capitalistas tienen su dinero reinvertido en distintos negocios que generan más riqueza, que dan empleo, que producen productos y servicios que mejoran la calidad de vida de la gran mayoría de la humanidad. Nadie está sentado arriba de una pila de oro, no funciona así. Rousseau, en el siglo XVIII, defiende que el estado de naturaleza lo pueblan buenos salvajes, que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos salvajes ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural a auxiliarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace malo al ser humano? Lo que hace al hombre malo, lo que despierta su agresividad, es el momento en el que el primero dijo, esto es mío, la propiedad. Porque si esto es mío, otro puede decir, pero yo también lo quiero. Y así aparece la competencia, la envidia y la agresividad. Hoy le llaman puja redistributiva. Erich Fromm, en su obra El corazón del hombre, plantea que en realidad no existe una condición humana natural. No se puede decir que el hombre es bueno o malo, sino que existe un conflicto humano esencial. Por un lado, somos animales con instintos, pero a diferencia de ellos, nuestros instintos no son suficientes para la supervivencia. En cierto modo, resulta que somos animales más vulnerables. Por eso nos organizamos en comunidades que nos den protección y seguridad. Esta última definición me parece mucho más aproximada a la realidad. El ser humano inherentemente no es bueno ni malo. No hay absolutos. Todos los hombres no son malos y todas las mujeres no son buenas. Y los hombres no son todos violadores y asesinos y las mujeres son todos ángeles. No funciona así. No hay buenos o malos. Hay seres humanos que tienen debilidades. Hay seres humanos esencialmente malos, pero tienen dentro de sí, como el yin y el yang, algo bueno. Y hay seres humanos buenos que tienen partes de sí que son negativas y que pueden tener maldad y que pueden tener sentimientos negativos, por ejemplo, como la envidia, el odio, el resentimiento. Esta idea, esta cosmovisión de que el ser humano es malo por naturaleza, es no entender la esencia del ser humano, es no comprender la naturaleza del ser humano. El ser humano es lo que es. No podemos tallarlo como si fuera una pieza de mármol, como nosotros queremos. Habrá cosas que nos encanten, habrán cosas que detestemos, pero la mayoría de los seres humanos vivimos esta puja permanentemente. Y fíjense, y con esto quiero ser muy claro, yo soy una persona profundamente optimista respecto de la humanidad. Si nosotros leemos cosas de hace 2500 años, leemos cosas de hace 100 años, leemos cosas de hace 50 años, de hace 80 años, vamos a ver que hay muchos autores que retratan a la humanidad como mala, como negativa, como envidiosa, como que es toda una porquería. Y fíjense hasta dónde hemos llegado. Hay menos pobreza porcentual que nunca en la historia de la humanidad. Hemos controlado la gran mayoría de las enfermedades. La gran mayoría de la humanidad vive en condiciones de gran bienestar económico. Hacemos 3 o 4 comidas por día, tenemos ropa, tenemos abrigo, tenemos un techo donde guarecernos, tenemos de servicios de salud de medianamente buena calidad. Estoy hablando del mundo occidental y civilizado. Hay mucho por mejorar todavía, hay mucho que lograr todavía. La humanidad tiene muchos retos por delante, pero no es combatiendo a los que lo lograron y poniendo a los que lo lograron en contra de los que no lo lograron que se logra ese objetivo, valga la redundancia, sino todo lo contrario, es colaborando con esas personas, buscando la manera de hacer que esas personas sean más como nosotros y disfruten más del bienestar que disfrutamos nosotros, que podemos permitirnos un montón de cosas que todavía el ser humano no ha podido en buena parte del mundo. Continuamos. En esta misma línea, muchas personas de ideología de izquierda son maltusianos, asumen que los recursos naturales son finitos y que todo el tiempo estamos al borde de una catástrofe climática y ecológica.
Esto es una pavada terrible, es una tontería impresionante. Hay un montón de documentales, especialmente, y en otro video voy a hablar de ese tema, documentales producidos y comercializados en servicios de streaming que hablan sobre las grandes catástrofes climáticas que nos esperan. Si nos remontamos una década para atrás, vamos a ver lo mismo. Si nos remontamos 2, 3, 4, 5 décadas para atrás, vamos a ver exactamente lo mismo. Ahí viene el lobo, nos vamos a prender todo fuego, nos vamos a ahogar todos, no va a haber comida para todos, la humanidad se va a morir de pestes y enfermedades, todo va a ser una gran catástrofe. ¿Quién es el responsable primigenio de este pensamiento absurdo, que podría haber tenido algún sentido en la época que esta persona lo planteó, pero hoy no tiene más sentido? Hace muchísimos años, desde hace 200 años que la humanidad está en constante crecimiento, en constante desarrollo, hay nuevas irrupciones, nuevas disrupciones tecnológicas que rompen todo el tablero de juego, que lo recrean, que lo mueven y que lo modifican de tal manera que todo lo conocido se extingue y que aparece algo nuevo, algo mucho mejor. Thomas Robert Malthus fue un clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la economía, política y demografía. Miembro desde 1819 de la Royal Society y es célebre por la publicación en 1798 del libro ensayo sobre el principio de la población, que se llamaba An Essay for the Principle of Population. Se da el nombre de malthusianismo a la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para la supervivencia solo lo puede hacer en progresión aritmética. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos, guerras, hambrunas, pestes, el nacimiento de nuevos seres mantiene a la población al límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la pobreza. Esto fue publicado en 1798. Ya esto se refutó incontables veces. No viene el lobo, no nos vamos a derretir, no nos vamos a prender fuego, no nos vamos a inundar y nos vamos a ahogar todos, no vamos a morirnos todos en un gran terremoto. Nada de eso va a pasar. ¿Hay problemas climáticos? Claro que sí. Buena parte o alguna parte de esos problemas climáticos pueden ser antropogénicos, es decir, puede ser el hombre responsable de esos fenómenos climáticos. Puede ser que sí, en muchos casos estoy seguro de que es así. La polución, por ejemplo, el tema del efecto invernadero y cómo eso pudo haber subido algunos grados la temperatura en los últimos 200 años. Puede ser que todo eso realmente sea como muchas personas afirman. La pregunta es, ¿vemos solamente la parte negativa y no vemos que gracias a ese daño medioambiental, que yo estoy seguro, por cierto, que vamos a poder solucionar, vamos a poder contrarrestar como lo hemos hecho desde hace muchos años, que fuimos remediando nuestras propias externalidades, lo vamos a poder seguir haciendo y vamos a poder solucionar esos problemas que, repito, no niego que puedan existir? El ser humano a lo largo de estos últimos 200 años, mientras que estaba generando esos daños, simultáneamente estaba produciendo disrupciones tecnológicas y científicas y técnicas que le permitieron mejorar la calidad de vida del conjunto de la humanidad. Gracias a los transgénicos es que la mayoría de las personas tenemos alimento todos los días. Somos casi 8.000 millones de seres humanos y comemos, buena parte de esos 8.000 millones comemos todos los días. Lamentablemente hay una parte que no, y hay que ocuparse de esas personas. Pero no hay ninguna catástrofe por delante. No va a pasar todo lo que predicen esos malthusianos. La izquierda puede mencionar estos temas, los puede como parte de su agenda decir que hay que ocuparse de ellos. Sí, perfecto. Sigan adelante, menciónenlos, pero no sean tan catastróficos. No es necesario ser catastrófico para que alguien tome las riendas sobre ese asunto y se empiece a ocupar de ello. En muchos casos les puedo asegurar que en un contexto de libre mercado, lo que unos ven como una potencial catástrofe, otros lo van a ver como una oportunidad. Por ejemplo, la captura de carbono. Hay un montón de emprendimientos, de empresas privadas, cofinanciadas con el Estado, cofinanciadas por organismos multilaterales,
unilaterales, que están investigando distintas maneras de capturar carbono, por ejemplo. Hay un montón de proyectos de investigación, repito, privados o híbridos, privados públicos, que se están ocupando de investigaciones en relación a nuevas formas de generación de energías limpias. Y eso debe hacerse, claro que sí, y yo estoy de acuerdo con que se haga, y estoy seguro que la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con que se haga. Ahora la pregunta es, ¿un niño pobre que no puede comer todos los días debería financiar eso? Muy probablemente no. Una persona que no tiene sus necesidades básicas cubiertas debería tener que preocuparse en su país, en un país africano, en algún pueblo recóndito de la India o incluso en algún país latinoamericano. ¿Deberíamos forzarlos a usar tecnologías de producción de energías limpias? Yo creo que no. Yo creo que en esos países deberíamos ser absolutamente permisivos por el uso de distintas tecnologías todavía sucias. Y la pregunta que seguramente muchos me van a hacer, no, pero ¿vale menos la vida de un argentino o de un venezolano o de un haitiano o la de un ruandiano que la vida de un español de clase media? No, no vale menos. ¿Saben qué pasa? Que nosotros viviendo en Europa tenemos problemas europeos, tenemos problemas de un altísimo nivel y esas personas todavía están viendo cómo hacer para comer. No les impongamos nuestra agenda a los países que están en vías de desarrollo. No les querramos imponer nuestra agenda de alto nivel de país desarrollado a un país pobre. Dejémoslos vivir en paz. No hagamos que carguen con las fantasías y con los deseos y con los proyectos de alto nivel de los países ricos. Dejemos que cada país haga su propio camino. No les impongamos el camino. Vamos a continuar con las características. Son luditas. El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX. Protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas de tejido que destruían el empleo. Los telares industriales y la máquina de hilar industrial introducidos durante la primera revolución industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con trabajadores menos calificados y que cobraban salarios más bajos, dejándolos sin trabajo. Esta historia yo creo que les suena súper conocida. Buena parte de la gente con ideología de izquierda se llama a sí misma progresista, pero simultáneamente rechazan la evolución tecnológica, la hacen responsable del aumento de desempleo, de los salarios bajos y de la contaminación ambiental. Esto es una contradicción descomunal, no tiene ningún sentido. Repito, puede ser que en la época en la que empezaron a producirse estos cambios tan disruptivos, en donde la gente utilizaba, por ejemplo, un telar manual, que cuando vieran que había un telar automático o una máquina de hilado automático les pareciera desesperante. Esa gente tenía problemas de muy bajo nivel, era profundamente ignorante, no tenía internet, no tenía Wikipedia, no tenía bibliotecas a las cuales acceder a 20 cuadras de su casa, no tenía toda la información que nosotros tenemos a la mano. Ser maltusiano en el 1800 era justificable, ser ludita en el 1800 era justificable. Ahora, ¿qué excusa tenemos nosotros para seguir repitiendo esos postulados que ya tienen cientos de años en el siglo XXI? Son una absoluta tontería. Efectivamente hay destrucción creativa, es un proceso positivo, genera dolor, no hay dudas. El ser humano en muchos casos se resiste a los cambios, le cuestan los cambios, genera un esfuerzo muy profundo tener que cambiar mentalmente para adaptarnos a una nueva realidad, para ajustar nuestra realidad a algo totalmente nuevo. Si éramos herreros y ahora trabajamos en una empresa que somos operarios de una máquina que estampa 1 millón de piezas por día eventualmente y que tiene la misma forma que nosotros hacíamos con una fragua y a golpe de martillo torciendo el metal, imagínense que eso nos tiene que generar sin dudas un profundo temor. Pero ese temor ya no es tan fundado como lo era antes. ¿Por qué? Porque la persona que antes torcía el hierro golpeándolo contra un yunque y calentándolo con una fragua que estaba impulsada por carbón de piedra, ahora lo que hace es toca 2 o 3 botones. Si fue lo suficientemente humilde para adaptarse y para acomodarse a esa nueva realidad, toca 2 o 3 botones, muy posiblemente siga usando un overol o siga usando ropa de trabajo, pero les puedo asegurar que su trabajo es mucho más liviano que cuando empujaba un martillo. Hace muy poco tiempo que el ser humano pudo ganarse la vida utilizando solo su razón, solo su intelecto, solo su capacidad de razonar y de pensar y solo su capacidad creativa. Antes todo era trabajo manual. ¿Quién querría volver al trabajo manual más que como un hobby para ser un artesano?
artesanía, para hacer una pieza única de joyería, por ejemplo, o para hacer una pintura, para hacer algo profundamente exclusivo que es muy valorado en muchos casos por la sociedad. Hoy en día muchas personas, no todas por supuesto, se ganan la vida con esto, empujando teclas en un teclado y con esto empujando un ratón arriba de un pad. Hay muchas otras personas que hacen trabajos manuales y ¿saben qué? Yo creo que a no ser que fuera una artesanía o a no ser que fuera una obra de arte, todo el resto del trabajo que puede ser automatizado debería serlo. ¿Por qué? Porque ese trabajo, si puede ser automatizado, va a ser cada vez más accesible los bienes que producen esas máquinas para la gran mayoría de la sociedad. Y aquel que realizaba tareas manuales que hoy hace una máquina puede cambiar de profesión y puede hacer una tarea mucho más liviana que le va a brindar seguramente mejor calidad de vida. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para transicionar a ser aquel que hacía una tarea manual para que hoy haga una tarea de mayor especialización, para que hoy pueda hacer una tarea mucho más liviana? ¿Podemos hacer que las empresas financien esos procesos? ¿Deberían financiar esos procesos para no dejar tanta gente en la calle? Posiblemente, podemos tener esa discusión, no hay ningún problema, pero no necesitamos resistirnos al progreso, resistirnos a la innovación tecnológica para que todo se mantenga como solía ser antes. Hoy en día el tema de moda son las inteligencias artificiales. Hay un montón de personas que están desesperadas por el tema de la inteligencia artificial, por el tema de que las inteligencias artificiales le van a robar el empleo. No te van a robar nada. Si vos, en vez de temerle y en vez de rechazarla, lo ves como una herramienta más, le vas a poder sacar provecho, vas a poder hacer tu trabajo intelectual mucho más rápido, más liviano, de manera más eficiente. No tiene por qué ser un problema, puede ser una bendición. En el medio va a haber gente que pierde el trabajo, posiblemente. En el medio va a haber gente que sufra consecuencias de esta nueva tecnología, ya está pasando. Pero lo que viene es mejor, lo que viene va a ser superior a lo que conocemos. Como contracara, la inteligencia artificial muy posiblemente pueda ayudarnos, como nunca en la historia, a interpretar conjuntos de datos que los seres humanos no hemos tenido capacidad para procesarlos en su conjunto, interpretarlos para innovar en otros aspectos. Por ejemplo, la medicina para curar enfermedades, para erradicar el cáncer, para erradicar un montón de enfermedades terroríficas como la esclerosis lateral anamórfica, el Parkinson, el mal de Alzheimer y muchas otras enfermedades que yo estoy seguro que si tenés un familiar enfermo, desearías que hubiera cualquier magia, cualquier hechicería o cualquier tecnología que te permita curarlo o que te permita mitigar su dolor o que te permita hacer que sufra menos o que su vida sea al menos un poco mejor. Estoy seguro que todos podemos coincidir en que no nos importaría cuál es el medio que necesitamos para lograr esos objetivos. Y estoy también seguro que muchos vamos a estar de acuerdo que si las inteligencias artificiales pueden ayudar a mejorar los procesos de producción de alimentos para hacerlos aún más eficientes, para requerir menos agua, para que podamos producir en la misma superficie 5, 10, 20, 50 veces la cantidad de granos que hoy producimos, estoy seguro que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo y no verían a las inteligencias artificiales como una amenaza, sino las verían como aliadas, para erradicar todas las enfermedades de los países pobres, para establecer modelos predictivos de cómo se van a mover las enfermedades. Estoy seguro que la mayoría de ustedes están de acuerdo conmigo en que para eso les vamos a querer sacar provecho y vamos no a verlas como una amenaza, sino como aliados, como herramientas poderosísimas para solucionar los grandes problemas y los grandes desafíos que como humanidad todavía nos debemos. Vamos al último punto. Para buena parte de la gente de ideología de izquierda, la responsabilidad de sus desgracias, de sus miserias, de todo lo que no les sale, es externa. Normalmente son aliados de sus éxitos, pero no son aliados de sus fracasos. No consideran que sus fracasos se deba a su responsabilidad, que se deba a falta de capacidad, falta de inteligencia, falta de esfuerzo. No lo relacionan para nada con el mérito o con la falta de mérito. Ellos consideran que si hay un fracaso es culpa de alguien más, externo. ¿Se acuerdan cuando hablé en otro video
de El Ministerio de la Paz de 1984 de George Orwell, todas las miserias según lo que decía el Ministerio de la Paz, todas las miserias de ese pueblo eran generados por el enemigo del pueblo y sus aliados. Había una persona dentro de esta historia distópica de George Orwell que se llamaba Emanuel Goldstein. Emanuel Goldstein era el enemigo del Estado y por lo tanto toda la culpa de todas las penurias que vivía esa sociedad distópica eran debido a esta persona. ¿No ven mucho paralelismo entre la historia de Orwell y la historia de hoy? Absolutamente. No somos víctimas de alguien más. Puede ser que haya factores externos que estén influyendo en nuestros resultados. No tengan dudas. Somos seres sociales. Vivimos en un contexto social, económico, político, con un sistema moral, con un sistema de creencias y sin dudas ese sistema afecta nuestros resultados. Pero les puedo asegurar que la gran mayoría de los resultados dependen pura y exclusivamente de nosotros. No somos víctimas de la sociedad. Las personas pobres no son víctimas de la sociedad. Y si son víctimas de la sociedad, son víctimas de una sociedad estatista que los excluye. Por ejemplo, con un salario mínimo. El salario mínimo excluye a las personas que quieren tener su primer empleo. Excluye a los jóvenes que estarían dispuestos a trabajar por menos del salario mínimo que impone el Estado y que en vez de cobrar, no sé cuál es el salario mínimo hoy, 1.000 euros, estarían dispuestos a trabajar por 950 o por 800 o por 350. Y uno podría decir, no, pero es indigno que una persona trabaje por 350 euros. Es mucho más indigno morirte de hambre en la calle. Es mucho más digno ganar 350 euros y compartir una habitación con tu hermano, que también gana 350 euros. No hay que creer en que todas nuestras desgracias son originadas por un factor externo. La mayoría de nuestras desgracias son originadas por factores internos a nosotros mismos o factores internos al modelo de sociedad en el que decidimos vivir. Bueno, doy por terminada esta presentación, pero antes quería despedirme de ustedes, quería agradecerles por haber permanecido conmigo durante todo el tiempo que duró esta presentación, que fue más de una hora. Fue una hora muy intensa, no solamente en contenido, sino seguramente también en emociones. Más de uno se habrá sentido tocado o habrá sentido que yo fui en contra de lo que ustedes hasta ahora creían y pensaban. El objetivo de este video no es ofender, sino es precisamente sacudir un poco las ideas y los conceptos que nosotros tenemos y los supuestos que nosotros tenemos y que van conformando esta cosmovisión del mundo que tenemos. Espero que a partir de este video ustedes puedan reflexionar, puedan pensar sobre estas cosas, les haya despertado inquietudes que los lleven a profundizar sobre estos temas, a investigar más. No tienen por qué creerme, pero sí pueden servir estos temas como punto de partida para que ustedes sigan investigando, sigan leyendo, miren a otros videos, miren a otras personas y puedan de a poquito ir modificando esa cosmovisión desde mi punto de vista pesimista y negativa que tienen sobre el mundo que los rodea. El ser humano es un ser maravilloso a través de su intelecto, porque los seres humanos, por cierto, no somos físicamente demasiado hábiles si nos ponemos en relación, por ejemplo, con los animales, ni físicamente demasiado fuertes, y la gran mayoría del progreso humano se debe a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de razonar, a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de resolver problemas y conflictos. Entonces les quiero transmitir, si es posible, les quiero contagiar mi entusiasmo por la humanidad, mi entusiasmo por los maravillosos tiempos que están por venir. Les mando un cálido abrazo y nos vemos en el próximo video.